Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a uno de nuestros lives. Mi nombre es Julián Chica y voy a estar acompañándolos el día de hoy en esta presentación. El día de hoy, el tema es un tema continuado y si bien el tema arranca hoy desde cero, entonces no se están perdiendo en forma de un tema cortado. Si es un tema continuado de mejoras no, perdón, de consejos para el buen uso de Autodesk Inventor. Listo. Entonces, les doy nuevamente la bienvenida a quienes se conectan nuevamente para esta segunda entrega y también la bienvenida a quienes se conectan por primera vez. El día de hoy, en la agenda, vamos a estar revisando el tema 4, configuración de plantillas. Entonces, quienes estuvieron la semana pasada, eh, denme un segundito. Quienes estuvieron la semana pasada pudieron darse cuenta que vimos estos temas de explicación de cómo es el trabajo o el funcionamiento de un proyecto en Inventor, cómo es o qué es la intención de diseño y cuál es el buen manejo de bibliotecas que yo debo tener al trabajar con Inventor. El día de hoy, como, como fue prometido, vamos a estar trabajando acerca de la configuración de plantillas. Entonces, durante esta sesión vamos a estar hablando sobre plantillas de parte, plantillas de ensamble, plantillas de plano y plantillas de presentación. Entonces, ¿cuál es o sea, a grandes rasgos o de forma general, qué es lo que voy a hacer? Voy a contar qué hay que considerar a la hora de personalizar una plantilla para que se haga el trabajo mucho más fácil a la hora de crear documentación. Entonces voy a estar hablando de personalización de cada una de las plantillas en términos de aspectos o elementos a configurar, en términos de lista de parámetros, en términos de listas cerradas de selección y configuración con un poco de iLogic eh, para automatizar la plantilla en términos de utilizar listas cerradas y tomar datos de los componentes que se están documentando. Entonces, eso es lo que voy a hacer el día de hoy. Comencemos. Bueno, entonces, regálenme 10 segunditos. Bueno, entonces, vamos a comenzar con plantillas de parte. Entonces, vámonos para Inventor. La primera recomendación que yo hago a quienes comienzan a utilizar Inventor es la configuración por defecto de plantillas. Entonces, quienes comienzan a trabajar en plantillas, cuando recién abren Inventor, ustedes van a encontrar por aquí un pequeño botón, es un piñón, y habla sobre la configuración por defecto de plantillas. Entonces, cuando ustedes recién instalan Inventor, Inventor debido a que es un programa que es creado en Estados Unidos, por defecto viene en unidades imperiales, viene en pulgadas, y el estándar por defecto si utiliza el estándar ANSI, que es precisamente el estándar americano. Como nosotros en esta latitud utilizamos más milímetros que pulgadas, pues un cambio obligado es determinar milímetros para todas nuestras plantillas. Entonces, cuando ustedes hacen esta configuración por defecto, recién instalan Inventor, ustedes van a estar cambiando el comportamiento de las plantillas generales de inicio. Entonces, mi recomendación es esta: milímetros y ANSI. ¿Por qué ANSI? Quizás me dicen de pronto, pues pensarán algunos y no ISO, que es más familiar con nosotros. La configuración de despliegue de vistas en el estándar americano es tercer ángulo, o sea, lo que estamos acostumbrados: vista frontal, vista lateral derecha a la derecha y vista superior arriba. En cambio, el sistema ISO por defecto tiene un despliegue de planos en primer ángulo, vista frontal, vista superior en la parte inferior debajo de la frontal y vista lateral derecha a la izquierda. Entonces es un tipo de proyección al que no estamos acostumbrados, que se maneja en algunos países de Europa.
es donde he podido encontrar, pero es predominante la proyección en tercer ángulo en muchos países, o sea, planos, he visto planos de empresas alemanas, empresas japonesas, empresas americanas, obviamente, tienen una proyección en tercer ángulo. Entonces, pues, ¿qué más que esas razones y más que eso es lo que estamos acostumbrados a nivel nacional? Entonces, esta configuración, cuando yo le dé clic en OK, lo que va a hacer es, yo ya la tengo así, o sea, no la voy a cambiar. Lo que va a hacer es cambiar las unidades y los estándares base de las plantillas cuando creo un documento nuevo. Entonces, cuando yo creo un documento nuevo, ustedes cuando abren Inventor, si no tienen instalado esta adición de nesting, ustedes van a encontrar algo mucho más sencillo cuando le dan clic en documento nuevo. Van a encontrarse simplemente con esta raíz y en esta raíz van a encontrar unas subcarpetas en inglés, métrico, mold design, entre otros. Pero en la raíz ustedes van a encontrar las plantillas por defecto. ¿Y qué son las plantillas por defecto? Las plantillas por defecto son las que el programa utiliza cuando yo no escojo qué plantilla utilizar. Entonces, cuando yo doy clic en nuevo y yo no tengo la opción de escoger plantilla, él toma estas. Entonces, estas yo necesito que estén en milímetros. Entonces, miren que yo escojo la de parte, está en milímetros, la de lámina metálica en milímetros, la estándar de ensamble en milímetros para empezar, la de planos a partir de plantilla de WG y la de planos a partir de plantilla IDW. Listo. También la de presentación, aunque la de presentación de base no utiliza unidades. Al interior yo puedo ver que sí utiliza unidades, pero de base no utiliza unidades. Listo. Entonces, eso es lo que nos encontramos cuando determinamos las plantillas por defecto aquí. También podemos acceder a esa configuración dentro de herramientas en Application Options. Cuando yo manejo acá la parte es en la parte, espérate un momentico, yo me acuerdo en dónde es que están puestas también. File, no, yo le pego una buscadita a esto. Eh, Drawing, no. Debe estar en lo general. Por aquí debe estar. Grid Snap. Options. A ver si lo encuentro. Mírenlo acá. Plantillas por defecto en archivo. Aquí también sale la misma ventana de las que les estaba hablando. Es mucho más fácil llegar a ella por el piñón de la ventana de entrada, pero quiero que también sepan que están acá en Application Options. Listo. Entonces, continuando, vamos a abrir un nuevo archivo de parte. Entonces, cuando yo utilizo estos atajos de creación de nuevo archivo de parte, miren que el programa en ninguna parte me pregunta qué tipo de plantilla quiero utilizar. Él echa mano de las que acabamos de configurar. Listo. Entonces, como él echa mano de esas que acabamos de configurar, yo puedo chequear qué está utilizando. Yo me puedo desplazar a herramientas, a Document Settings, y en Document Settings puedo revisar aquí en unidades las que está utilizando. Entonces me encuentro con que en longitud está utilizando milímetros. Me encuentro con que el tiempo está en segundos y la masa por defecto está en kilogramos. Si yo quiero una configuración diferente, yo siempre estoy en la facultad de crear una nueva plantilla, donde quizás la unidad sea en milímetros, pero la masa quizás no sean kilogramos, sino gramos o libras masa. Listo. Poquitos creo que utilicen slugs, no creo. Pero sí kilogramos, sí por ejemplo gramos. Listo. Entonces yo puedo alterar la plantilla y guardarla siempre como una plantilla nueva. Entonces, ¿qué aspectos debo yo considerar en una plantilla de parte? En una plantilla de parte yo debo considerar varios aspectos. En la plantilla de parte yo debo considerar parámetros importantes. Entonces puedo ir al FX y crear unos parámetros que para mí van a ser siempre importantes.
yo debo definir materiales. Entonces, si yo me voy a aquí en la misma pestaña de herramientas, yo tengo aquí la posibilidad de determinar material y apariencia, o en los atajos de la barra de accesos rápidos también puedo determinar materiales. Entonces yo puedo ir a materiales y asignarle a esta plantilla, a lo que va a hacer esta plantilla de parte, un juego de materiales con los que yo puedo trabajar. Entonces, digamos que yo agrego este aluminio, voy a agregarlo, perdón, aquí, añadir a materiales del documento. Entonces lo agrego acá. Este, por ejemplo, entonces yo lo agrego a materiales del documento. Entonces yo voy agregando los materiales que yo quiero que existan dentro de la plantilla. Y de esa manera se los puedo asignar más rápidamente a la parte. Yo puedo asignar al documento tanto materiales de la biblioteca de Autodesk como de la biblioteca de Inventor. Eso lo revisamos en la sesión pasada. Quienes no hayan estado en la primera sesión, nosotros estamos poniendo nuestras sesiones en nuestro canal de YouTube. Lo pueden encontrar rápidamente con Academia, con doble D y al final con una C, Academia. Ahí pueden buscar la primera sesión de este live y ahí para eso esto lo estuvimos revisando en el tema de bibliotecas. Bueno, continuando, yo aquí agrego unos materiales que le puedo asignar a la plantilla. Es más, yo puedo crear materiales propios. Entonces yo puedo, a partir de un material que esté acá asignado, yo puedo duplicarlo. Yo puedo decirle aquí es el de, este es el de Academia. Es un material que existe solamente dentro de la plantilla y este material puedo editarlo y quizás ir a las propiedades físicas y desde un catálogo que yo encuentre en internet modificar sus propiedades físicas, eh, considerando que quizás ese material lo estoy utilizando para un componente donde después ese componente lo voy a evaluar con elementos finitos, les voy a hacer algún tipo de análisis. Entonces tengo en cuenta sus propiedades físicas y obviamente sus propiedades de apariencia, que también se las puedo editar y hacerle una apariencia justo como la necesito en el producto al cual estoy aplicando el material. Listo. Entonces, eso son las primeras consideraciones. Material es la primera consideración que me parece importante que tengan en cuenta. Segundo, propiedades. En propiedades, uno puede tener en los parámetros de usuario unas propiedades que sean que estén siempre presentes. Por ejemplo, yo puedo agregar unas propiedades de texto. Entonces, una propiedad de texto, digamos que se llame cliente, no, la de cliente puede que vaya para una ensamble, algo principal, pero pongamos que sea código almacén. Listo. Entonces, yo puedo poner aquí código almacén. Y esta propiedad va a ser una propiedad que yo la ligo con una propiedad personalizada con las iProperties. Entonces yo la puedo ligar con las iProperties. Eh, Voy a darle clic aquí, código almacén. Entonces, un segundo. Eh, un segundo. Acá. Entonces, yo aquí me encuentro con una propiedad código almacén, una pregunta que se pueden haber hecho muchos usuarios. Es la siguiente. Voy a crear aquí un código, un parámetro numérico y que se va a llamar, por ejemplo, diámetro principal. Listo. Entonces, en ese diámetro principal, miren que el diámetro principal tiene una propiedad en las columnas que se llama exportar. Entonces, cuando yo le doy exportar, estoy haciendo que este parámetro se comparta con las propiedades personalizadas del documento. ¿Qué es eso? Yo cuando hago que se exporte, yo voy a la parte y dentro de sus iProperties, en las Custom Properties, voy a encontrar diámetro principal. Entonces, compartir esa es fácil, no es sino exportarla. ¿Qué pasa cuando yo tengo una propiedad como esta que se llama código de almacén?
que esa de pronto sería tan libre, esta no, pues como sería texto, bueno, sí puede ser libre texto, pero miren que no me aparece con la posibilidad de exportarse. Entonces para yo llevarla a una custom property directamente no es posible. O sea, sí va a ser posible, pero, pero con lo que viene por defecto en Inventor no es posible. Me toca apoyarme en un pequeño código de iLogic para llevarme esa propiedad para allá. Listo. Entonces más adelante, durante esta sesión vamos a revisar eso. Listo. Entonces por ahora quiero que tengan estos dos parámetros en consideración. Entonces, ¿cuál es el objetivo de crear unos parámetros personalizados? Ligarlos con los parámetros de modelo. Entonces, si en esta parte yo tengo, digamos, un boceto, vamos a hacer un boceto algo simple. Les prometo que no voy a modelar mucho, simplemente algo así. eh, Simplemente algo hacia acá, que me quede centrado. Y digamos que aquí mida 8. Listo. Y digamos que este mide 10. Listo, estos parámetros, yo puedo decir que este parámetro sea ancho. Aquí ancho igual 10. Y este parámetro sea alto igual 8. Listo. Si yo quiero verlos en términos de parámetros, de valores, los puedo ver así, pero si los quiero ver en términos de parámetros, yo puedo poner aquí la expresión y se ve cuál es el parámetro y cuál es el valor. Entonces voy a terminar acá, voy a poner una pequeña extrusión acá de lo que caiga, de 10, listo, ahí quedó. Listo. Entonces, ya me quedó un modelo. A este modelo, dentro del FX, yo tengo aquí unos parámetros que he asignado. Voy a quitar el filtro de parámetros y que se vean todos. Y aquí veo el parámetro del ángulo de la extrusión y el largo de la extrusión. Este parámetro lo puedo poner y le puedo poner largo. Listo. Aquí en esta columna siempre me dice que se consume el parámetro que estoy viendo. Entonces, estos dos parámetros se los consume un boceto y este parámetro lo está consumiendo la extrusión 1. Eso es siempre importante saberlo. En las versiones recientes de Inventor hay una columna que dice que lo consume, pero en las versiones más viejitas esta columna no existía. Entonces, para consultarlo, basta con poner el puntero del mouse encima del parámetro y el parámetro me da la misma información. Listo. Para quienes tengan Inventor en versiones que no tengan esta columna. Bueno, entonces, después de que yo tengo los parámetros, yo puedo ligar, por ejemplo, diámetro principal. Bueno, no dibujé algo con circunferencias. Vamos a cambiar este, digamos, lo que se llame eh, ancho general. Listo. Y este ancho general yo lo voy a ligar con el ancho del modelo. Entonces yo acá voy a decirle que eh, voy a listar los parámetros y me aparecen los parámetros que han sido renombrados y lo voy a ligar con el ancho y le doy clic en Enter. Aquí me dice parse equation ancho. ¿Por qué? Porque no me dejará. Vamos a ver, ancho general. Vamos a ver, ancho. Unable to parse equation. ¿Por qué será que no me la pone? Vamos a ahorrar el parámetro. Vamos a añadir un parámetro general. Y ponémoslo con ancho. Ah, qué bobo. Es claro. Si yo escuché escogiendo el parámetro igual. Ay, hombre, el LB. Listo. Miren que ahora lo estoy emparejando, está emparejando el mismo con el mismo, así como que muy difícil. Listo, entonces acá estoy emparejando este valor, entonces ya este parámetro de usuario que yo estoy utilizando acá es el mismo parámetro que controla el ancho del modelo. Entonces yo aquí en el ancho del modelo, esto ya quedó de 1 porque estaba por defecto en 1.
Entonces, si yo cambio aquí el parámetro a 10, que es el valor que tenía originalmente, pues obviamente se cambia. Este parámetro lo exporto. Entonces, ¿qué es lo importante de exportar? Que se vaya a los custom properties. Para quienes manejan un sistema de administración de datos como Vault, es importantísimo yo poder llevar datos a las custom properties porque son los que yo puedo indexar desde Vault para crear búsquedas avanzadas. Entonces, si yo tengo mis productos catalogados por los largos y anchos principales o por los diámetros de producto o por cualquier otro parámetro, yo puedo clasificarlos por estos métodos directamente en Vault y puedo buscarlos y encontrarlos. Entonces yo necesito un componente de tal medida, yo lo busco en Vault con esa medida. Entonces yo puedo llevarme estos datos e indexarlos para hacer que las búsquedas en Vault me permitan encontrar los componentes que necesite. Entonces me demoro mucho menos buscando componentes. Eso es algo fundamental. Eh, entonces vamos con la segunda parte entonces primero materiales, segundo parámetros. En las partes eh, es bueno que tengan un material definido. Entonces, aunque yo escojo materiales, yo no le definí ningún material. Entonces, yo puedo decir que este material, en este momento que digo asignar a la selección, ya quedó asignado. Si yo chequeo las propiedades, las type properties, y me voy aquí a físico y actualizo, me encuentro ya que hay un material asignado. Es bueno que haya un material asignado porque por defecto los componentes arrancan de un material. Entonces yo puedo tener el material que más use como predeterminado y los otros que estén ahí al ladito para tenerlos disponibles. Listo. Ya tenemos entonces los conceptos que tienen que ver con parte, con lo que les comenté de llevarme la lista para los iProperties. Esperen un momento, yo primero hago el barrido general y luego me voy a lo específico con cada parte. Listo, vamos a darle clic a un nuevo documento de ensamble. Entonces creo un nuevo documento de ensamble. Este documento de ensamble, digamos que partimos del básico, tenemos el milímetros. Y aquí yo también puedo tener una lista de componentes. Entonces, de componentes, no, perdón, una lista de parámetros personalizados. El documento de ensamble no lleva materiales. ¿Por qué? Porque los materiales los traen los componentes que yo ensamblo. Entonces, una plantilla de ensamble principal, o sea, la principal es la que yo utilizo para generar el plano no, el ensamble general de todo el producto, no subensambles específicos, sino el ensamble, y ese ensamble normalmente lleva el código del cliente, el código del año de diseño, códigos, o sea, los códigos, lo normal es que le pertenezcan al ensamble y que el plano los jale. Listo, entonces, si yo hago que los tenga el ensamble y que el plano los jale, yo puedo llevar entonces a componentes, a parámetros como cliente, aquí sí tiene sentido un parámetro cliente, tiene sentido un parámetro que se llame orden de producción, tiene sentido un parámetro que se llame código de almacén o código de almacén, no, código de pedido. No sé, hay diferentes formas como las empresas van llamando, asignando la codificación. Entonces, parte de la codificación normalmente es cliente, algo que tenga que ver con pedido o algo que permita rastrear la orden. Y otra muy común es el año. Listo. Entonces, yo aquí puedo tener esta o más otra información. Estoy simplemente poniendo generalidades que son comunes a muchos procesos. Entonces, voy a darle clic aquí en Done y estos parámetros quedan guardados en la plantilla. Listo. Entonces, vamos a pasar a la que tiene más carne, por decirlo así, que es la plantilla de planos. La plantilla de planos es la que tiene más cosas a tener en cuenta. Cuando yo creo una plantilla de planos para empezar, puedo empezar desde una plantilla nativa de Inventor y DW o una nativa de Inventor, pero de DWG, que es para que sea posible mirarla en AutoCAD sin necesidad de exportarla o nada de eso. Entonces, sigue siendo un archivo de Inventor, no es de AutoCAD, y sigue siendo asociativo con las partes o ensambles que esté documentando. Entonces, desde AutoCAD es para ver y no tocar, o sea, solamente para abrirla
quizás tomar medidas, pero no se puede naturalizar, o sea, romper los bloques, lo que sea, porque pierde la asociatividad con los documentos que estén asociados. Listo. Entonces, yo cuando creo un documento a partir de una plantilla existente, esta plantilla existente tiene una información de base predeterminada como bordes del rótulo y como cajetín del rótulo, que es esta cajita acá donde van los datos. Cuando yo estoy creando una plantilla desde cero, yo puedo inclusive, si tienen la posibilidad de adoptar un rótulo ya existente en AutoCAD, que es donde originalmente o antes de que se manejara mucho Inventor, eh, los clientes y mucha gente maneja los rótulos allá, entonces yo puedo adoptar cuando estoy utilizando la plantilla, yo puedo traerme mediante la importación de un documento de AutoCAD, puedo traerme por ejemplo, un archivo de AutoCAD, entonces puedo traerme, vamos por acá. Em, Se perdió la que estaba buscando, vamos otra vez. Vamos a buscarlo desde AutoCAD. Entonces yo puedo traerme, por ejemplo, por aquí hay un cajetín. Listo. Entonces yo me lo traigo. Listo. Listo. Entonces se abre una ventana, un asistente de importación de AutoCAD. Ahí se debe estar abriendo. Y que abra rápido, que abra rápido. Se está demorando más de lo que pensaba. Listo. Entonces acá me aparecen las capas. En esta capa está todo un cajetín. Entonces yo puedo traer este cajetín. Me detectó las unidades en pulgadas. Le voy a decir que me las pase a milímetros, por favor. Que me pegue las líneas de AutoCAD, ustedes saben que son como muy libres, entonces les voy a decir que me identifique puntos de conexión, entonces va a ponerme coincidencias entre líneas y donde pueda me va a aplicar restricciones de boceto de Inventor, entonces sí, hágale para adelante. Cuando traiga ese rótulo, entonces yo lo puedo adoptar, acá está, y miren que entonces vamos a moverlo, listo, ya está seleccionado, el punto base digamos que desde acá, y lo pongo donde yo quiera. La verdad, el rótulo no importa donde yo lo dibuje, simplemente es información base para convertirlo. Y obviamente hay que hacerle la apropiación a los tipos de texto y convertirlos a textos tipo texto, eh, tipos de texto que son texto plano, tipos de texto que son texto preguntado, o tipos de texto que piden información de parámetros o piden información de properties. Entonces yo digo, yo lo que hago es jalar información desde donde la necesite. Listo. Entonces yo aquí puedo finalizar. Voy a decirle que no voy a guardar nada porque no quiero dañar este cajetín. Y simplemente en el cajetín tengo esta información. Entonces, una vez yo tenga la información personalizada en cada uno de estos, llámese ensamble, llámese parte, llámese dibujo, yo lo que hago es guardarlo como plantilla. Entonces, aquí en plantilla, yo le voy a decir que se guarde como y el documento se va a guardar en donde están por defecto las plantillas de Inventor. Entonces voy a decirle aquí guardar como y él se me va a la ruta donde están guardadas las plantillas por la instalación. Y yo aquí puedo grabar, crear una nueva carpeta. Entonces, que pongo una nueva carpeta, esa carpeta le voy a poner acá prueba. Y en esta carpeta prueba voy a guardar entonces esta. Entonces voy a decirle base ensamble ensamble y le pongo que sea mil, que sea en milímetros, listo, para que de una vez el nombre lo tenga y le doy salvar. Entonces, ya cuando yo creo un nuevo documento, voy a encontrarme dentro de las plantillas NUS acá, prueba, y aquí en prueba la plantilla de ensamble que yo acabo de guardar. Listo.
Entonces, eso es lo que la forma como yo voy a guardar las plantillas, una vez las tenga listas, tanto la de plano, como la de parte, como la de ensamble, como la de presentación. Después de que yo tengo eso listo, ya tengo listas las plantillas, pero entonces ahora vámonos un poquitico hacia atrás. Vamos a guardar esos cambios acá. Bueno, sí, que guardemos el de la plantilla de ensamble, ya lo guardé. El de la de plano, mandemos este de plano para allá. Vamos a darle salvar como. Repito el procedimiento, me voy para prueba y le digo salvar. Listo. Entonces, voy a ir un paso más allá. Después de que está guardado como plantilla, el documento original, yo lo puedo guardar, borrar, hacer lo que quiera con él. Él ya está guardado como copia, como plantilla. Entonces, el original puede seguir evolucionando para una nueva plantilla, lo que yo quiera, pero no tiene nada que ver con la plantilla. O sea, si lo borro, lo desaparezco, no va a pasar nada. Este documento, por ejemplo, de parte, yo puedo borrar la extrusión. Entonces, miren, borrar los bocetos, sí, borrémoslos. En el FX, estos modelos se quitaron, se borraron. Entonces, cuál es el mensaje? El mensaje, si ustedes tienen, por ejemplo, documentos que hacen mucho, por ejemplo, láminas metálicas, platinas o elementos de soporte, ustedes pueden tener plantilla con el documento modelado, o sea, plantillas de arranque para modelar platinas, para modelar chasis, o sea, lo que sea, lo que necesiten que pueda partir como de una parte máster, que no sea sino editarla y tener el nuevo componente, pueden guardarlas con componentes modelados dentro del área de plantillas, y es una buena práctica. Entonces voy a cerrar acá y voy a comenzar un nuevo documento a partir de unas plantillas que yo ya tengo preparadas. Entonces, aquí en Live tengo una plantilla de ensamble y una plantilla de plano, y precisamente trabajé con la DWG y no con la IDW clásica para mostrarles algo adicional. Entonces, en esta de ensamble voy a darle clic en abrir. Cuando le doy clic en abrir, aquí me dice que hay una inconsistencia de estilos, no me preocupa en este momento. ¿Qué es una inconsistencia de estilos? Quiere decir que los estándares que están guardados en este documento difieren de los que están en la instalación de Inventor. No es un error, no va a pasar nada con los archivos, simplemente es un mensaje molesto. ¿Qué me toca hacer? Me toca homogeneizar los estándares y yo quiero que ese mensaje no salga. Enseguida les digo que eso cómo se hace. Listo, entonces cuando este documento yo creo el ensamble me está preguntando de una vez información importante con respecto a lo que yo hago. Entonces, digamos que mi empresa tiene unas clases de producto. Entonces, a este va a ser una clase delta. La marca del vehículo para el producto que fabricamos, digamos que tiene que ver que va a ser un carro marca Mac. Listo. El material de fabricación, yo puedo tener una amplia lista cerrada de fabricación y decirle que el material va a ser este. Y descripción adicional, entonces voy a poner aquí producto live y le pongo 31 de octubre de 2019. Listo, este componente va a tener entonces mis productos son de uno, dos o tres refuerzos, entonces yo digo, este va a ser de dos refuerzos. La capacidad yo la pongo en toneladas métricas y en galones o en metros cúbicos, dependiendo del tipo de producto que esté fabricando. Entonces digamos que va a ser como este es texto, aquí no es un valor importante para tomarlo como un parámetro de información para modelado, sino de información para planos y para documentación. Entonces, digamos que va a ser de 30 metros cúbicos. Listo. Vámonos todo así tal y como está, metros cúbicos, como se entienda. Entonces, el ancho útil y el alto útil de mi producto, entonces yo digo, es como el ancho general, el ancho pues, que va a ser, pues, se va a poder utilizar, digamos que va a ser ese sí es utilizable para la modelación, entonces yo voy a decir que va a ser del ancho útil, va a ser de 1000 y el alto útil va a ser de 2000. Listo. Después de que haga todos estos cambios, yo le digo clic en aplicar. Los cambios entonces se están ejecutando en dos lugares.
En el FX, miren que ya quedaron los parámetros de usuario asignados. Aquí yo los puedo editar si yo quisiera, pero también miren que en las iProperties, en Custom, miren que también se determinaron y miren que inclusive las de texto que no son exportables están acá. ¿Y eso por qué pasa? Yo tengo en iLogic unas reglas que me sirven para mandar esa información desde el FX hasta la, desde el FX hasta la zona de iProperties. Entonces, y adicionalmente tengo una forma, que es la forma que configure para poder diligenciar todos esos datos. Además, esa fórmula, esta forma para llenar, yo cada que guardo, entonces digamos que lo voy a guardar aquí en Live, cada que yo guardo, él me pide confirmar los datos. Entonces yo puedo desencadenar la revisión de datos cada que yo guardo. Esos datos, ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la parte de planos. Voy a crear un nuevo documento de plano con base en esta plantilla. Listo. Al principio me pregunta unos datos de rótulo que son con preguntas en el rótulo. Te le digo versión, te voy a decirle versión 1. La escala base va a ser del producto, digamos que va a ser 1 en 30 o 1 en 20. Y el título, entonces va a ser proyecto asistentes. Listo. Y le voy a dar clic en OK. Se crea el rótulo y parte del rótulo se llena y el otro se crea con otra forma más sencilla donde dice que la orden de producción, entonces voy a decir que es la 1, 2, 3, 4, 5. El cliente van a ser ustedes, asistentes, y el año es el año que tenemos en curso. Entonces ya acabamos de llenar otra información que tiene que ver con el plano. Entonces una parte se llena con preguntas con del rótulo, otra se llena con información de las iProperties. Y cuando yo creo, por ejemplo, la vista de un componente, entonces digamos voy a llamar un componente que está acá, un perfil que tengo de prueba, voy a darle clic en OK. Miren que este perfil termina de llenar mi información, que el nombre del componente se ponga acá. Entonces yo puedo documentar mucho más rápido y esto es solamente la parte inicial. Yo puedo también hacer personalizar que las vistas se desplieguen en una escala. Yo puedo hacer muchas más cosas para hacer que la automatización de mis plantillas funcione mucho mejor y más rápido. Entonces, al hacer esto, todo lo que yo ingrese acá va a repercutir en la información que yo estoy mandando acá a las Custom My Properties y estoy haciendo que mi componente indexado dentro de, si yo utilizo Volt, entonces también indirectamente es una invitación a que averigüen y si quieren información nosotros se las podemos proporcionar con mucho gusto, una reunión con las personas de producción, con las personas líderes de manufactura, dibujantes y contarles un poquitico más Volt que puede hacer por ustedes en términos de mejorar las búsquedas de información y centralización de información y para que puedan tomar una decisión. Volt Basic no tienen que pagar licenciamiento adicional, ya viene con la Pro Design Collection, ya viene con una licencia de Inventor, entonces no es sino un servicio de implementación. Entonces no hay licenciamiento por medio inicialmente, solamente configuración. Y eso es lo que hacemos nosotros también acá, eso es lo que hago yo dentro de la empresa. Entonces, miren acá lo importante de tener unas plantillas bien configuradas y ese es el mensaje que yo tenía para ustedes el día de hoy. Entonces voy a dar unos minutos por si tienen preguntas en el chat me las pueden hacer y yo les voy dando trámite y las que queden por fuera, si hay muchas, pues las saco un espacio y las vamos contestando a vuelta de correo con el correo que se registraron en la sesión. Listo.
Bueno, por el momento no hay preguntas, no veo preguntas en el momento, entonces el mensaje es el siguiente. La próxima semana yo voy a estar hablando sobre este tema, el tema que nos queda faltando de estas sesiones, que es el tema de manejo de grandes ensambles. Entonces, ¿qué vamos a estar trabajando? Vamos a estar mirando una introducción a cómo yo puedo manejar ensambles con respecto a abrirlos más rápidamente, a hacer grupos de selección para poder mostrar en diferentes vistas de planos lo que quiero mostrar. También voy a estar hablando de posiciones de ensamble y de vistas de ensamble en lo que tiene que ver con manejo. Y como un tema complementario, voy a estar hablando de cómo desde una parte master y un ensamble configurado eficientemente desde intención de diseño, parametrización, yo puedo lograr que desde una parte master y desde un documento master yo pueda cambiar el comportamiento de todos los componentes del ensamble. Entonces me permite editar mucho más fácil y tener inclusive productos master donde yo cambiando variables puedo reconfigurar el ensamble y generar un producto nuevo para un pedido de un cliente. Entonces es importantísimo, si yo tengo productos configurables, llámense por ejemplo mobiliario, que sea RTA, bombas donde utilice motores y sean construcciones que simplemente cambien en tamaño. Ejemplos hay muchos, o sea, ejemplos hay de configuraciones base hay muchas, gabinetes eléctricos puede ser. Se me pueden ocurrir muchos casos en los que la parametrización y el manejo de ensambles eficientemente hace que la velocidad de diseño se disminuya, perdón, se disminuya, no, se aumente, perdón, se aumente bastante y se disminuyan los tiempos de salida a producción. Listo. Entonces, los espero para este último live de esta serie. Espero que les haya gustado a los que han estado en estos dos, les haya gustado bastante y sobre todo que sea útil para su día a día. Si tienen preguntas de cómo hacer esto, igual estamos a la orden para revisar y ver de qué manera podemos mejorar, por ejemplo, con respecto a este live, la forma en la que están creadas sus plantillas y ver de qué manera las podemos hacer más versátiles. Listo. Para arrastrar el nombre al cajetín del rótulo, eso se hace de la siguiente manera. Hay una propiedad del componente que se llama part number. El part number está amarrado aquí en el cajetín. Entonces yo le doy aquí definition. Mira que yo estoy en esta propiedad de texto, estoy ya yendo a las propiedades del modelo y llamando el part number. El part number jala el nombre de la pieza insertada y lo pongo acá. Entonces, pieza que inserte, jala el nombre desde la parte que ingreso y por eso se llena con la parte ingresada. Listo. Bueno, entonces a todos nuevamente muchas gracias. Espero que les haya gustado. Nos vemos entonces el próximo jueves con el último tema de esta serie de lives. Que tengan un buen día.